Bien, muy privilegiado, muy agradecido de poder estar hoy aquí con ustedes, aquí en este lugar emblemático, en este país, en esta ciudad, en este proyecto, en este programa. Agradecer al equipo que ha trabajado tantísimo en la organización de este coloquio, especialmente a nuestro gran y querido amigo, hermano, compañero, maestro Humberto Tomasino, que ha hecho posible este trabajo. La alegría de que esté aquí también Jean-François Marcel y Inés, que estuvimos en un encuentro anterior de este coloquio, que es parte de un proceso de encuentro y intercambio, donde han habido muchísimas coincidencias importantes. La primera vez que yo escuché hablar del programa APEX fue con José Luis Revelato. Él me contó con mucha emoción lo que significaba eso. Yo lo conocía en el año 85, después del Encuentro Mundial de Educación de Adultos en Buenos Aires, donde estuvo también Paulo Freire. Y me alegra tantísimo escuchar que en estos días José Luis ha estado presente aquí con nosotros. Ayer se decía que él estaría contento de estar aquí. Yo creo que él está contento, está aquí, lo siento, que está presente con nosotras y nosotros cada vez que su pensamiento, su obra, su empuje nos sigue inspirando. Esa mirada que él tenía sobre la importancia que estaba teniendo el neoliberalismo en la subjetividad. O sea, él desde mucho antes ya intuía que había un impacto del proceso de globalización neoliberal en las conciencias y en la subjetividad, y nos aportaba también la importancia del vínculo entre la práctica y la teoría, y como él se definía, educador popular y filósofo. Es decir, él conjugaba esa enorme capacidad intelectual y teórica con su aprendizaje, su sencillez en los procesos de educación popular. Gran amigo y compañero con el que coincidimos en varios momentos aquí en Uruguay. Y también, junto con él, con Pilar Ubilla, que también la siento aquí muy presente. Hace 2 años Pilar nos dejó, y Pilar dejó, sin un aplauso, y nos dejó ese llamado a la creatividad y esa preocupación que estaba teniendo en el último tiempo de mirar la complejidad, trabajar el pensamiento de Morán, vincularlo con los procesos concretos de educación popular, con ese abrir puertas en los cuales ella siempre trabajaba, ¿no? Con su cariño, con su sencillez, con su firmeza, una firmeza a prueba de todo que siempre la caracterizaba. Gran amiga y compañera con la que coincidimos aquí en el Uruguay. Y su compañero Ricardo Mutoni, creador del programa de Arquitectos de la Comunidad, que precisamente posibilitaba la oportunidad para construir viviendas con la propia gente, con asesoría arquitectónica. Él también creador del programa Juntos, de una idea genial de co-construcción de viviendas. Aquí coincidimos también con Ricardo Cetrulo, que también nos dejó hace poco. Ricardo Cetrulo, compañero fundante de tantas pistas, tantas perspectivas, y que en el último tiempo nos dejó un trabajito que creo que vale la pena revisar sobre qué significa ser izquierda, cuando hablamos de izquierda, de qué hablamos. Y también divulgar ese encuentro que él promovió con Orlando Falborda y Carlos Rodríguez Brandao sobre investigación, acción participativa. Es un documento pequeño, pero muy sustantivo. La posibilidad de coincidir con él aquí en el Uruguay siempre fue una oportunidad enorme de aprendizaje. Ayer compartíamos algunos pedacitos a través de la presencia de Gabriel y de muchas otras personas en la Facultad de Información y Comunicación sobre la presencia de Mario Kaplún. Mario también pudimos coincidir con él, coincidimos en el CEAL cuando él era coordinador de la Red de Comunicación Popular, y con su propuesta de educomunicación él nos dio una vuelta completa a la relación entre educación y comunicación que hasta ahora sigue apuntándonos como perspectiva. Y también no quería dejar de mencionar que aquí tuvimos una coincidencia muy profunda con una querida compañera, Arlés Caruso. Arlés coordinaba la red de poder local en el CEAL. Arlés trabajó en el proceso de descentralización aquí en Montevideo. Ella la llevó por América Latina toda la propuesta de descentralización municipal y los procesos de participación social. Entonces son compañeras y compañeros que están aquí presentes con nosotros, acompañando estos esfuerzos de este camino en el cual continuamos, porque no lo hemos iniciado, pero queremos también que sea parte de una caminada mucho más
amplia a la que nos llamaba ahora Humberto. Y por eso anoche estaba aquí con mi compañera Ana Mireya, con quien he tenido la alegría de poder venir también aquí, y que me preguntó, bueno, ¿y mañana qué vas a cantar? Y yo decía, no, entonces que voy a cantar. Y entonces, hoy en la mañana, dando vueltas a su propio incentivo, se me ocurría que este comienzo podía valer la pena retomar una canción de Alberto Escobar, mexicano, que habla sobre las coincidencias. Y seguramente ustedes la conocen y que nos puede servir como inspiración para este proceso de esta Red Freire, de este encuentro, de este coloquio, de este segundo, que seguro de muchos otros coloquios o encuentros que vamos a tener en América Latina, en el Uruguay, en todos los rincones donde hacemos educación popular, y que dice así: soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo a la que empieza a florecer, la sostengo entre mis manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, compañeras y compañeros, si en la vida es un momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Les invito a cantar también. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo. ¿Todos? Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir, y coincidir, y coincidir. Tantas coincidencias para seguir construyendo. Bueno, estas coincidencias que precisamente nos permiten construir aquello que queremos que sea verdad, esto que decía Humberto, el esperanzar, como señalaba Paulo Freire, el construir la esperanza con lo que hacemos cada día, lo hacemos precisamente en la medida en que coincidamos. Voy a tratar de proponer entonces, con relación al tema que me habían pedido y en este encuentro de la Red Freire, este tema que tiene un título que dice Paradigmas y métodos de producción de conocimientos en una educación popular inspirada en Freire. Y entonces, partiendo de algo muy freiriano, sería plantearnos una pregunta generadora, que fue un poco la idea, bueno, de todo esto, de la enorme riqueza del pensamiento de Freire, ¿qué cosas se podría decir brevemente en 30, 40 minutos como para para continuar un diálogo como el que hemos tenido estos días? Y la pregunta generadora sería, ¿de dónde sacó Paulo Freire los elementos para producir su pensamiento y su propuesta? ¿Qué es lo que hizo que él pudiera proporcionarnos toda esa visión tan enormemente rica
que no solamente no pierde vigencia, sino que conforme pasa el tiempo adquiere todavía más vigencia, y además cada vez que entramos y releemos sus obras, vemos algo de su vida, nos sigue inspirando y nos sigue mostrando de repente aristas que no habíamos tenido antes. ¿De dónde sacó Freire eso? Entonces, a partir de esa pregunta, les voy a compartir algunas ideas, como que las ideas y las propuestas no surgen en el aire, no somos seres etéreos, sino que había un contexto. El contexto en el que surge la propuesta, el pensamiento inicial de Freire, está marcado por los movimientos sociales y políticos de los años 60 al 80. En ese periodo hay un elemento fundante que es la Revolución Cubana. Y ayer, precisamente en la Fugman, señalábamos un aspecto importante. La Revolución Cubana crea una ruptura epistemológica y posibilita que podamos empezar a pensar América Latina desde América Latina, y se produce una revolución en el pensamiento a partir de las puertas que abre la Revolución Cubana. Es un contexto de muchísima movilización y lucha campesina y obrera, luchas por la reforma agraria, experiencias de reforma agraria, movimientos sociales urbanos de las personas que llegan a las ciudades, migrantes, también un movimiento de creación de las guerrillas a partir de la presencia de la Revolución Cubana, del Che en Bolivia, y también en ese contexto se da el golpe militar en Brasil en el 64. Pero surge luego el gobierno popular en Chile, la Unidad Popular con Allende. Estamos llegando de Chile precisamente de la conmemoración de lo que fue ese terrible golpe militar y toda la barbarie que supuso y que creó y que continúa todavía vigente y marcando la sociedad chilena y la sociedad latinoamericana. Pero también recuperamos en esos 50 años, recuperamos todo lo que la Unidad Popular estuvo creando como esperanza, como expectativa para todos los países de América Latina. Es en ese contexto también que tendríamos que ubicar la obra de Freire. Y el surgimiento a partir del 73, como ustedes lo han vivido directamente y cuyos testimonios están en las fotos que vimos el día de ayer en la universidad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde vimos los rostros de todas aquellas personas que siempre seguimos reclamando que dónde están, y reclamar que no exista impunidad y que en América Latina no podemos permitir que la impunidad continúe campeando, y eso es una lucha que nunca va a terminar hasta que no la logremos completa. Esas dictaduras del Cono Sur y Centroamérica van marcando este contexto de ese periodo, y aparece en medio de la oscura noche que estábamos viviendo en América del Sur y particularmente en los países del Cono Sur, aparece un faro de esperanza que lamentablemente ahora ha entrado en una involución, que es la insurrección popular sandinista. Ese periodo, ese contexto político es fundamental para entender el pensamiento de Freire, porque está cargado de injusticias, de inequidades. Hay ayer se mencionaba el analfabetismo en tasas insoportables, y la democracia como un requisito para poder enfrentar esos problemas del analfabetismo, surgimiento de movimientos populares y a la vez represión, resistencias, exilios. O sea, un proceso de cambios sociales y políticos muy importantes que significan desafíos para el conocimiento y desafíos para la acción. Ese contexto, que también tendríamos que mirar ahora, el contexto actual, cuáles son los desafíos que los cambios de contexto nos están planteando para el conocimiento y para la acción. Pero estos eran lo que más o menos podemos decir de manera rápida en el pensamiento freiriano. Bueno, resulta que Paulo Freire, primero, una cosa muy importante, es nordestino. Y el nordestino empezó a estudiar para ser profesor de lengua portuguesa, porque le gustaba mucho trabajar sobre ese tema, el idioma, y en el año 41 pasa a ser profesor de esa lengua. Paulo Freire nace en 1921, o sea, el 41 tenía 20 años. Pero luego le ofrecen un trabajo, y ahí yo quería detenerme un poquito, porque como dice Carlos Rodríguez Brandao, hay una parte de la vida de Paulo Freire es como la vida escondida de Jesucristo. O sea, que se conoce muy poquitas cosas, pero que parece que fueron fundamentales para lo que Freire produce. Y quería detenerme en este proceso. Ustedes imagínense una cosa. Paulo Freire tenía 26 años en el año 47 y le ofrecen ser secretario de Cultura y Educación de un programa asistencial para trabajadores de la industria, el Servicio Social de la Industria, el SESI.
Y tenía un programa para asistir en términos de problemas de vivienda, de educación, atención a la infancia, condiciones de vida, un trabajo totalmente asistencialista. Paulo Freire entra, digamos, a ese proceso. Él tenía 26 años y ahí está hasta los 36. Yo quería preguntarles, a ver si pudieran levantar la mano, las personas que tienen aquí más o menos entre 34 y 37 años, ¿podrían levantar la mano? Más o menos. Las personas que tienen más de 37 años. Okay. Entonces, hacer un ejercicio de imaginación. ¿Ustedes recuerdan qué ha pasado en su vida? O recordamos qué es lo que ha pasado en nuestra vida en el periodo que teníamos entre 26 y 36 años, lo que significó ese periodo para aprender, para conocer, para estudiar, para sentir, para vivir, las rupturas que fuimos haciendo del entorno de repente familiar para encontrarnos con otros espacios, es decir, todo ese periodo. Imaginemos a Paulo Freire 10 años trabajando en el Servicio Social de la Industria, y ahí él empieza a tener unas chispas importantes que vienen, como lo vamos a ver después, de algunas influencias también intelectuales que él busca, pero él descubre lo que él llama la cultura del silencio, una situación de tal nivel de opresión que las personas oprimidas ni siquiera lo reconocían. Situaciones de enorme pobreza con la cual él se siente identificado porque también había pasado situaciones de hambre y que le hacen a él pensar que era indignante que se mantuviera en esas situaciones. Se da cuenta de que ese trabajo educativo que le habían dado no podía hacerse sino en relación a la vida cotidiana, al vínculo con las familias. Por lo tanto, empieza a trabajar en un programa de educación de adultos, pero que tenga relación con la educación de la infancia y que tenga relación con el contexto en el que vivían esos trabajadores y trabajadoras. Como él dice después en Pedagogía de la Esperanza, hay algunos párrafos de alguna de sus obras, en Pedagogía, Diálogo y Conflicto y en Pedagogía de la Esperanza, donde él hace referencia a este periodo. Pero es un periodo fundante, o sea, este periodo le marca, como seguramente a nosotras y a nosotros, el periodo entre los 25 y los 35 años nos marcó fundamentalmente en el camino que tenemos a seguir y que no se ha explorado suficientemente, y por eso quería comentarlo con ustedes. Aparte que esas fotos que tenemos ahí, pues también a veces no las identificamos con nuestro querido y barbudo Paulo Freire, con ese bigotito. Y ahí está con su compañera Elsa, que también, y es muy importante decirlo, tenía una influencia decisiva en su vida, en su pensamiento, en la manera como él ubicó su propio papel en el mundo. Porque él empezó a estudiar para ser abogado y fue Elsa la que lo convenció de que en realidad él tenía vocación de educador. Pero además fue Elsa la que era maestra y la que manejaba el método de alfabetización y fue la impulsora de lo que luego sería la propuesta del método de alfabetización que se llama método Paulo Freire, pero que debería llamarse el método de Paulo y Elsa Freire, definitivamente. Hay una tesis de la profesora Nima Spigolon que trabaja sobre eso, se llama Pedagogía de la Convivencia, y estudia precisamente toda la influencia del propio pensamiento de Elsa, que como muchas mujeres, y como bien se ha dicho aquí, la importancia que el feminismo ha logrado como romper e instaurar una perspectiva de la cual no podemos dejar de afirmar, que quedó invisibilizada como el papel de muchísimas mujeres en la historia, incluso en la historia de la educación popular. Luego Freire entra a estudiar el doctorado en Filosofía e Historia de la Educación y hace algo que también se conoce muy poco. Él crea la Secretaría de Extensión de la Universidad de Recife, junto con el rector João Alfredo. Esa Secretaría de Extensión no existía. Incluso parece que sería uno de los primeros programas de extensión universitaria reales en el Brasil. Porque después de la reforma del 18, del movimiento de la reforma, se habla de la extensión universitaria, pero en Brasil, según lo que hemos estudiado, no habían suficientes experiencias. Freire inaugura la Secretaría de Extensión, se llamaba Secretaría de Extensión Cultural, y en ese espacio Paulo Freire se vincula con el movimiento estudiantil, es lo que estaba diciendo Humberto ahora, como un componente fundamental de su propuesta. Crea la radio universitaria y la revista Estudios Universitarios. Y es en ese contexto que surge lo que ayer Lía nos contaba,
el proyecto de alfabetización en Angicos, en Río Grande do Norte. Es un proyecto que empieza en algunas actividades en Recife, se hacen otras pequeñas en João Pessoa, pero al final es en Angicos donde se lleva a cabo la propuesta de alfabetización concientizadora, que causa un impacto enorme porque se alfabetizan en 40 días, o en 40 horas, como decía, 300 personas. Y es a partir de ese proceso donde él crea, junto con Elsa, la idea de crear un método psicosocial para no tener simplemente un proceso de lectoescritura, sino de lectura crítica de la realidad a partir del universo vocabular de las personas, que Paulo Freire es llamado después a trabajar en el Plan Nacional de Alfabetización. Cierro esta parte con esto ya más rápido, que es que hay influencias importantes en el pensamiento de Freire. Uno puede ir viendo en la literatura que él cita muchas obras que tienen que ver con una mirada sobre la lingüística, la importancia de la cultura como espacio de expresión humana. Ya hablé de lo de la alfabetización con Elsa, pero hay otro aspecto muy importante. En este proyecto en Angicos hay un equipo de trabajo que crea esa propuesta en vinculación con el Movimiento de Cultura Popular, del cual Freire también es fundador en Recife, el Movimiento de Educación de Base y la Juventud Estudiantil Católica y la Juventud Comunista de Recife. Es una articulación que va llevando como proyecto político, democrático, la alfabetización en Río Grande do Norte. ¿Y por qué? Porque Paulo Freire, en ese momento, y hay un texto muy importante de Jarbas Maciel, que yo les invito a buscar, donde dice, Paulo Freire no solamente trabajaba el método de alfabetización, él hablaba de todo un sistema educativo liberador, que incluía la alfabetización, la educación de la niñez, la educación secundaria, la educación universitaria y un centro internacional de estudios de pedagogía liberadora. Paulo tenía la propuesta de un sistema global de educación. Sin embargo, como la experiencia de Angicos tiene tanto impacto, muchas veces se piensa que Paulo Freire solamente trabajó en ese periodo una propuesta para la alfabetización. Entonces es muy importante darnos cuenta de eso, porque él tenía la influencia muy importante de movimientos de transformación como el de Anísio Teixeira y la Escuela Nueva, que planteaba precisamente la importancia de la educación pública. Paulo Freire trabaja DUI y todo lo que es la pedagogía activa. Paulo Freire también está muy influenciado por la política desarrollista que tenía el Instituto de Estudios Superior de Estudios Brasileños, el ICEP, y luego el SUDENE, la Superintendencia del Desarrollo del Nordeste, que era una entidad que se creó en ese tiempo, en la época de Juscelino Kubitschek, como propuesta para trabajar sobre el Nordeste. Bueno, aquí está Lía, que es nordestina, viene del Nordeste. En ese tiempo, propiamente el Nordeste era ignorado dentro de la visión de Brasil, ni siquiera se hablaba propiamente del Nordeste como región. Y Paulo Freire queda muy influenciado con esta idea, siendo el nordestino, de abarcar la propuesta más global a partir de los vínculos con el ICEP y el SUDENE. Podemos leer que él se entusiasma mucho por Piaget, trabaja también el existencialismo con Jaspers, Marcel, el personalismo con Murier, Maritain, Helder Cámara. Entonces hay una serie de influencias intelectuales que van marcando lo que van a ser sus primeras obras. Voy a mencionar rápidamente, porque no quiero demasiado, pero sí quiero insistir en esto porque muchas veces no conocemos suficientemente esta pregunta: ¿de dónde sacó Freire los elementos para hacernos la propuesta que nos hace? Su práctica, su vida, su compromiso y estas influencias intelectuales. Paulo Freire se empieza a ser conocido en el año 58 en el segundo Congreso de Educación de Adultos que se realiza en Brasil, y él presenta esta ponencia a nombre de un grupo que se llama La Educación de Adultos y las Poblaciones Marginales, el problema de los mocambos, que eran los espacios de vida barrial, digamos, donde se daba el analfabetismo. Y ahí empieza a aparecer el tema de que el problema del analfabetismo tenía que ver con la pobreza y la miseria. No era simplemente un problema de acceso, era un problema que tenía que ver con la situación del Nordeste como problemática económica y social. Entonces es un primer elemento.
y luego él hace su tesis precisamente para graduarse en el doctorado de Filosofía e Historia, Educación y Actualidad Brasileña. Y allí hay un punto fundamental. En esa tesis, Paulo Freire señala que para poder enfrentar el analfabetismo se requería una política pública democrática. Había que construir relaciones democráticas, y es más, en ese tiempo en Brasil, si una persona era analfabeta no podía ejercer el derecho al voto. Entonces el proyecto de alfabetización pretendía precisamente incorporar a la vida política formal a cantidades de personas que estaban excluidas por el sistema electoral, y por eso es un proyecto político, pedagógico ya desde el inicio. Y estamos hablando recién de los años 59, inicio de los años 60, pero me parece importante como tener esta primera mirada que nos marcara. Luego, Freire va para Chile. ¿Okay? Ese que está ahí no aparece, pero es Paulo Freire. Una foto que no lo... bien, Freire va representando en este espacio la dialéctica del desarraigo que significa el exilio, que seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes han vivido o tienen personas muy conocidas que lo han vivido, pero a la vez la posibilidad del encuentro con otras realidades. Entonces, para Freire, este periodo del exilio significó su encuentro con América Latina. Él llega a Chile en el momento del gobierno de Frei, en el momento que se está impulsando una reforma agraria, trabaja en el Instituto de Capacitación para la Reforma Agraria, y en ese proceso él rearma su método de alfabetización, que es el que se distribuye en castellano a todos los países de América Latina, y llega por primera vez su pensamiento. Si no hubiera habido el exilio, pues Paulo Freire de repente sería un educador brasileño del Nordeste muy intenso e interesante, pero el exilio posibilitó que nosotras y nosotros pudiéramos acceder a sus textos que en Chile él pudo producir. Él se vinculó con todo lo que era en la línea de trabajo social, particularmente con la Universidad de Chile y la Universidad de Valparaíso. Trabaja con proyectos de extensión y los programas de educación de adultos. Bueno, con relación a influencias e inquietudes en este periodo, Paulo Freire empieza a descubrir entonces lo que podría ser el humanismo socialista con Erich Fromm, con Karel Kozik, profundiza su interés en el existencialismo con Sartre, también el vínculo que tenía Frantz Fanon con Sartre desde Martinica y la lucha en Argelia, y luego entra a conocer el marxismo. Y ahí es donde él dice que, siendo él un cristiano, en ese momento se acerca al marxismo y encuentra que en el marxismo habían elementos que no contradecían su principal aspiración como cristiano, cosa que en ese tiempo era un problema, o sea, o eras cristiano o eras marxista. Ahora, ahí Giulio Girardi, que tuvo una influencia fundamental en Revelato, es uno de los primeros también que trabaja sobre esta perspectiva de educación popular y lo que implicaba el vínculo entre marxismo y cristianismo. Bueno, ahí Freire entonces ya produce un centro de su análisis, que es la relación entre las situaciones, las relaciones de opresión y lo que significan procesos de liberación. Y ahí empieza a aparecer esta idea de una educación liberadora que tiene como dos sentidos. Liberarnos de lo que nos oprime, nos ata, nos limita, ¿verdad? Liberarnos de eso, desatarnos de eso, pero también liberar nuestras potencialidades, liberar nuestras capacidades, liberar nuestra creatividad. Esos dos elementos de una pedagogía liberadora ya empiezan a estar presentes en su pensamiento, y por eso Paulo Freire confronta la educación bancaria de transmisión de conocimientos, de donación de conocimientos, por una educación problematizadora, que es otro aspecto que a veces no se subraya suficientemente. O sea, Paulo Freire no genera un diálogo en el cual ante lo que tú digas yo te digo lo contrario, sino que más bien a partir del diálogo problematizamos la misma situación dialógica, nos problematizamos, y esa problematización es la que nos lleva a pensar qué podemos hacer para el frente. Bueno, ya hablé del marxismo y cristianismo, y ahí aparece en el 67 Educación como Práctica de la Libertad, que se publica en portugués y en castellano, Extensión o Comunicación, que se publica en castellano, y algunos textitos aparecen en una revista en Uruguay, la revista del ISAL, que era el Instituto de Iglesias para América Latina, y tenía una revista que se llamaba Cristianismo y Sociedad, y en esa revista aparecen unos artículos de un tal Paulo Freire, que estaba en ese momento en Chile, y que
luego van a ser parte del libro Pedagogía del Oprimido. Entonces, en el Uruguay, Julio de Santana y Julio Barreiro, en el ISAL, van a ser, desde la perspectiva de las iglesias ecuménicas protestantes, un espacio de acogida del pensamiento de Freire y de difusión latinoamericana. Paso muy rápido ahí, nada más decir que entonces en el año 70 todo esto confluye en que Paulo Freire puede escribir lo que dice en Pedagogía del Oprimido. Y si ustedes leen Pedagogía de la Esperanza, van a encontrar todas las formas a través de la cual Paulo Freire habla de las notas que él tenía y cómo él escribe 1 o 2 capítulos prácticamente en 3 noches seguidas, porque eran cosas que él tenía. Y en otros de sus textos él va diciendo cómo la vida que hasta ahora estamos recogiendo, digamos, del año 41 hasta el 70, esos 30 años fueron los que le dieron la pauta para lo que escribió allí. Conclusión de esta parte, con relación a la pregunta generadora: ¿cuánto nosotras y nosotros, de lo que tenemos como experiencia vital, de las cosas que discutimos y leemos, pero que vinculamos con nuestra práctica, son las que nos marcan de lo que pensamos y lo que queremos proponer? ¿De qué manera logramos ser capaces de recoger la riqueza de lo que vivimos como posibilidades de construcción de un planteamiento y un pensamiento? Y eso significa una capacidad de teorización que la perspectiva freiriana nos plantea. Creo que se me estoy yendo mucho en el tiempo, voy a hacer un poco breve sobre esta parte. Por supuesto, que era el contexto de Freire, está en relación con el contexto teórico en esos años. Y es algo que también les invito a buscar. Cuando analizamos un pensamiento, cuando identificamos algún texto, ubiquemos con quién dialoga en ese texto, con quiénes hace las referencias. No son producciones aisladas. La extensión crítica es una extensión que dialoga también, dialoga con la investigación participativa, dialoga con pensamiento freiriano. En ese tiempo existía en Argentina un grupo que se llamaba ECRO, que, bueno, seguro Teresa conoce mucho mejor, y tenía una revista que se llamaba Hoy en el Servicio Social, y que luego se transforma por la reconceptualización del trabajo social a Hoy en el Trabajo Social. Y ahí aparece el texto fundamental de Leila Lima de la Universidad de Belo Horizonte y Ana Quiroga, que en un encuentro en Ambato, Ecuador, plantean un texto que es central para lo que es la sistematización de experiencias, porque dice... el texto se llama La práctica del trabajo social como fuente de teoría. Y ahí sustentan que la práctica del trabajo social tiene una riqueza enorme que viene desde la práctica, que debería sustentar la disciplina del trabajo social, al igual que la sociología, la economía, la antropología, que va surgiendo en América Latina, pero que miraban al servicio social como por encima del hombro. Pero dicen ellas, para que nuestra disciplina sea consistente, debemos producir un conocimiento sistemático, por eso debemos sistematizar las experiencias de trabajo social. Pregunta: ¿estamos siendo capaces de sistematizar las experiencias que estamos teniendo en nuestros proyectos de extensión para poder producir también un pensamiento crítico y alternativo? ¿De qué manera producimos también reflexiones teóricas desde nuestra práctica? Enfoco un aspecto que es curioso, pero simpático a la vez. Paulo Freire publica en el año 70 Pedagogía del Oprimido, pero es el mismo año que Orlando Falsborda publica Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, empezando a abrir la perspectiva crítica de la investigación y acción participativa. Ese mismo año en Perú, Gustavo Gutiérrez publica Teología de la Liberación, y aquí en Uruguay Eduardo Galeano publica Las Venas Abiertas de América Latina. Entonces ustedes imagínense, para lo que implica en este contexto esta explosión del pensamiento que va surgiendo y donde coinciden en el año 70 estas 4 obras fundantes que hasta ahora nos sirven de referencia. Pero un poquito más allá, resulta que el 71 encontramos un texto de Enrique Dussel sobre ética y filosofía de la liberación, y lo vinculamos con el movimiento de las ciencias sociales, de la teoría de la dependencia, donde Teotonio dos Santos, Enzo Faleto, Gunder Frank, Celso Furtado, Aníbal Quijano empiezan a producir toda una referencia nueva sobre lo que son las ciencias sociales latinoamericanas. Augusto Boal crea la propuesta de teatro del oprimido, Mario Kaplun la educomunicación popular,
Marcela Lagarde empieza a entrar con fuerza planteando las propuestas de género y feminismo, y también, bueno, un tal Biglietti, Citarrosa, Mercedes Sosa, el Ángel Parra, Violeta Parra, Quilapayún, los olimareños, ¿quién más? Víctor Jara, mi primo, empiezan a expresar desde la poesía y la canción latinoamericana un proceso que nos ayuda a que todas estas creaciones del pensamiento propio que surge desde América Latina se puedan también sentipensar, y podemos empezar a identificarnos. Cuando Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy, en años posteriores, crean la nueva canción nicaragüense, hay un gran movimiento latinoamericano en el cual, por ejemplo, cuando nos juntamos para cantar Volver a los 17 en Centroamérica, nos sentimos tan sudamericanos como cuando se puede cantar Nicaragua, nicaragüita desde los países del Cono Sur. La canción también nos articula, nos une, expresa nuestro sentipensar. Problemas y desafíos pues tienen que ver en trabajo social, filosofía, y empieza a hablarse de comunicación popular, gobierno de la unidad popular, porque queremos crear una democracia popular, vamos a tener una organización y participación popular, y se crean las comunidades de base para una iglesia popular. Y ahí es donde el proceso de vínculo entre educación y política empieza Carlos Rodríguez Brandao a llamarlo educación popular, porque es él con su equipo que le acuña el nombre, no es Pablo Freire, el que acuña el nombre es Carlos Rodríguez Brandao, cuando lo llama que estos procesos son educación popular, porque tienen que ver con la construcción del movimiento popular, y ellas en sí mismos son un movimiento. Termino la presentación de estas influencias de Freire, que más bien son como una invitación a que busquemos, a que investiguemos sobre eso, pero hay algo muy importante. Freire va del 70 al 79, exilado, trabaja en el Consejo Mundial de Iglesias y se vincula con los movimientos de liberación en África, particularmente con Santo Tomé, Príncipe, Guinea-Bissau, Angola, y él vincula su proceso educativo con esos movimientos de liberación. Y luego, en el 79, fin de 79, 80, retorna a Brasil. Y él cuando llega a Brasil llega como una persona famosa que ha recibido doctorado honoris causa en muchas universidades, y él dice su primera palabra: vengo a reaprender el Brasil. Un Brasil del cual nunca se había despojado, pero él no venía a enseñar todo lo que había aprendido, sino venía a reaprender con la gente. Y entonces trabaja en la Universidad de Sao Paulo, trabaja en la Universidad de Campinas, pasa a ser, como se planteó ayer también, secretario de Educación del pequeño municipio de Sao Paulo, de 18 millones de habitantes. Luego es presidente del CEAL, presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Aquí está una reunión que hubo en Managua en el 83, donde se crea el CEAL. Y pasa a ser presidente del Instituto Cajamar, el Instituto de Formación Política de los Movimientos Sociales de Brasil más importante, y él se compromete y es fundador del Partido de los Trabajadores. Entonces hay una consecuencia educativa, pedagógico-política que Freire hace en estos años. Aquí están las obras que él produce en este tiempo. Bueno, les invito entonces, ya vamos a ir cerrando entonces esta parte, queda todavía un poquito de tiempo. Les invito a que ustedes entren en esta paginita que les presento, que tiene el título Espacio Virtual Paulo Freire. La pueden buscar por internet, Espacio Virtual Paulo Freire, o CEP Alforja, Espacio Virtual Paulo Freire. Ahí hemos tratado de compilar la mayor cantidad de referencias posibles sobre la obra y la vida de Paulo Freire. Biografías, vínculos a sus obras, también otras compilaciones que existen. Entonces, esta presentación inicial que hice, pues espero que sirviera como incentivo para que pudiéramos hurgar y profundizar más. Nada más ponen Espacio Virtual Paulo Freire. Ahora, algunas contribuciones decisivas ya de lo que fue este recorrido un poco histórico, biográfico, contextualizado, que lo que querían es como reafirmar que nuestro pensamiento no surge del aire, surge de los compromisos y de los vínculos, de las complicidades y de las coincidencias que vamos teniendo
en términos también de los debates, de las reflexiones, de los encuentros. Por eso hacer esto aquí hoy, en este espacio de extensión universitaria crítica, y tratando de identificar la importancia que tienen esas prácticas para la construcción de un pensamiento es fundamental. Es un gran desafío que la experiencia de Freire nos plantea. 6 contribuciones decisivas de Freire. Las voy a decir de manera poco rápida para que podamos tener la posibilidad de intercambio. Primera, ya la dije, Freire no solo aporta un método de alfabetización, sino que plantea una filosofía educativa. Entonces, hurguemos en el paradigma ético, político, pedagógico, metodológico y estético de Freire, que está centrado en lo que es procesos de transformación de la historia, la educación vinculada a esos procesos. Porque hay una afirmación fundamental de la filosofía freiriana, que la historia, dice él, sobre todo en Pedagogía de la Autonomía, la historia no es inexorable, la historia no está predeterminada, la historia es siempre una posibilidad. Y nosotras y nosotros tenemos siempre, en todos los casos, la posibilidad de ser sujetos de transformación de la historia. ¿Por qué? Porque somos seres inacabados y somos también, debemos ser conscientes de nuestro inacabamiento. Y Lía ayer planteaba esto como ante esta política de negación de seres que no existen, construir nuestra capacidad de existir, de ser y de ser más. Ser sujetos de transformación de la historia. La tercera contribución es la educación pensada como un proceso liberador y transformador, que por un lado, como ya hemos visto, es un fenómeno sociocultural que podríamos seguramente encontrar en la historia del Uruguay y en la historia de América Latina, en todos los rincones, los procesos de esfuerzos de una educación liberadora y transformadora, pero también como una concepción de educación para todos los niveles y todas las modalidades. Paulo Freire nos abre la perspectiva de que nuestras propuestas de una educación liberadora y transformadora pueden ser para la educación en las cunas maternales, en los programas de primera infancia, en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación superior, en la educación formal, no formal, informal. Es decir, una concepción educativa que atraviesa con su sentido liberador y transformador todas las modalidades y propuestas. Les quiero hacer otra invitación. Aquí resulta que tenemos algo que se descubrió hace muy poco, se encontró hace menos de 10 años, el manuscrito de Pedagogía del Oprimido, de puño y letra de Paulo Freire, y lo publicó el Instituto Paulo Freire. En esta versión facsimilar encontramos que Paulo Freire también dibujaba, o sea, y dibujaba de una manera que también nos anima a que también podemos dibujar. O sea, si Paulo Freire dibujaba y dibujaba así, yo también, ¿verdad? Entonces, resulta que en muchas ediciones este dibujo no existe. Entonces, la invitación es, por favor, busquen una edición de Pedagogía del Oprimido donde incluya este dibujo. ¿Pero qué dice este dibujo? 2 cositas chiquitas. Hay una cosa en la cual me quisiera concentrar porque me parece sustancial. Dice él, subrayemos una vez más, fíjense lo que dice, que no establecemos dicotomía ninguna entre diálogo y la acción revolucionaria. No establecemos ninguna dicotomía entre el diálogo y la acción revolucionaria. Como si hubiese un tiempo de diálogo y otro diferente de revolución. No, dice. Afirmamos, por el contrario, que el diálogo es la esencia de la acción revolucionaria. O sea que yo digo, aquí hay una frase que nos remueve muchísimas cosas. Es decir, no hay acción transformadora que no sea esencialmente dialógica. Por lo tanto, nos plantea qué tipo de diálogo deberá ser para ser efectivamente esencial de un proceso de transformación. Y dice, de ahí que en esta teoría, la teoría de esta acción, o sea, la teoría de la acción revolucionaria, sus actores intersubjetivamente incidan su acción sobre el objeto, que es la realidad, que los mediatiza. Y que tenga como objetivo, a través de la transformación de esta, la humanización de los hombres. Bueno, en castellano antiguo, la humanización de todas las personas. ¿Okay?
la relación intersubjetiva en que los actores, transformando la realidad, se humanizan. O sea, ahí hay, en 3 líneas, hay una propuesta que nos cuestiona. Yo hago proyectos de extensión, yo hago programas de educación popular. ¿De qué forma dialógicamente estamos generando capacidad de transformación que nos humaniza? O sea, hay una profunda apuesta filosófica. Y dice, esto no ocurre en la teoría de la acción opresora, cuya esencia es antidialógica, es autoritaria, es impositiva, es vertical, y por lo tanto, dice, el esquema se simplifica. Los actores, que son quienes ejercen la acción opresora, tienen como objetos la realidad y a los oprimidos. O sea, las personas pasan a ser los oprimidos objetos de la acción de quienes lo oprimen. Y tienen como objetivo la mantención de la opresión a través de mantener esa realidad opresora. Bueno, yo les invito a que ustedes busquen esta obra, vean, y entonces ahí puedan descodificar este dibujo, donde él coloca en un lado la teoría de la acción revolucionaria y este proceso de intersubjetividad como construcción de nuestra capacidad dialógica de humanizarnos, y cómo debemos enfrentar todo proceso antidialógico en la cual se busca simplemente transformar o mantener, la realidad opresora. Y ahí un último pedacito, cuando Freire en un momento le preguntan sobre, bueno, el diálogo, entonces, ¿cómo es el diálogo? Dice, el diálogo no es una técnica. O sea, no es que, bueno, entonces ya hicimos el diálogo. Dice, el diálogo es una propuesta ontológica. O sea, el diálogo verdadero nos hace ser personas. Dialogamos en la medida que nos problematizamos, dialogamos en la medida que nos escuchamos, dialogamos en la medida en que buscamos hacer algo y nos emprendemos una acción transformadora y por lo tanto nos vamos constituyendo como personas. Por eso la democracia no son solo elecciones. Por eso una educación liberadora y democrática supone la transformación de todo tipo de relación de opresión, de todo tipo de relación de discriminación, de todo tipo de relación de marginación, de exclusión. Y ese proceso de transformación en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación como docentes y estudiantes, en nuestra relación entre estudiantes, en nuestra relación entre docentes, en la relación con las personas con las que trabajamos en los proyectos, en la relación de nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro cuerpo, todo el desarrollo de la posibilidad dialógica de construirnos como personas se juega en todos esos niveles. Paulo Freire nos invita entonces a mirar las relaciones de opresión no como algo ajeno que está ahí en los grandes procesos, sino a mirarnos en qué medida estamos ejerciendo también en nuestra vida cotidiana relaciones de opresión o podemos desarrollar relaciones liberadoras. Es un gran desafío de construcción de nuestra humanidad. Ok, la cuarta, que muchas veces se dice, es que la educación popular tiene una dimensión política. Y Paulo Freire afirma, no. La educación popular no tiene una dimensión política, no es que aborda contenidos políticos, es política. Es decir, la educación liberadora construye poder, construye capacidades y por lo tanto la práctica educativa tiene que ser sustantivamente democrática, tiene que permitir que desarrollemos nuestra capacidad de pensar críticamente, nuestra capacidad de sensibilizarnos ante los problemas, nuestra capacidad también de escuchar, nuestra capacidad de comprender, nuestra capacidad de sintetizar, de analizar, nuestra capacidad de actuar en colectivo, nuestra capacidad de trabajar conjuntamente, nuestra capacidad de estudiar y no quedarnos simplemente con las primeras afirmaciones, nuestra capacidad de poder ir siempre buscando cada vez más. Esa práctica sustantivamente crítica y democrática es fundamental para que la práctica educativa sea política. La penúltima cosa, para ya no aburrirles más con esto, es la relación enseñanza y aprendizaje. En Pedagogía de la Autonomía hay un capítulo, el capítulo 2, se llama No hay docencia sin dicencia. Y ahí hay una frase fundamental, pero yo pienso, no sé, muchas veces que todavía no tenemos todavía tan introyectados unos esquemas educativos que nos cuesta realmente comprender esto que dice, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para su producción. Y es que en realidad el conocimiento no se puede transferir, se puede transmitir informaciones,
pero el conocimiento siempre es algo que cada quien produce de forma activa. Entonces la pregunta para los y las docentes es, ¿de qué manera incentivamos a que se produzca conocimiento? ¿En qué manera nos evitamos la idea de que queremos simplemente transmitir un conjunto de cosas que se repitan, sino generamos capacidad de pregunta, capacidad de investigación, capacidad de debate, y podemos entonces hurgar en las inquietudes de las distintas personas? Entonces, la práctica educativa tiene que ser dialógica, intersubjetiva, y el educador y la educadora debería ser un desafiador o una desafiadora, que es algo que estoy tratando de hacer ahora. Desafiarles a mirar a Freire de otra manera, desafiarles a buscar a Freire de otra manera, desafiarles a mirar su práctica, porque yo me siento desafiado por estar aquí en este momento, en este coloquio, para poder compartir algo de lo que quisiera que contribuyera a mi propia formación y a la de ustedes. Entonces, y por eso la práctica educativa debe ser crítica, alegre y creativa. Un detallito sobre eso es cuando Paulo Freire habla sobre la relación entre los saberes o los conocimientos existentes y los nuevos. Y por eso lo de la educación bancaria es muy claro, porque no es que yo tengo este conocimiento y luego viene otro que se sube y otro que se sube y otro que se pone y tengo más conocimiento. El proceso es siempre dialéctico. Todo nuevo conocimiento que producimos tiene relación con los conocimientos existentes, tiene relación con lo que queremos saber sobre eso o lo que ya sabíamos sobre eso, de tal manera que las nuevas informaciones nos sirven para reafirmar lo que ya sabíamos, para negar parcialmente o totalmente lo que ya sabíamos, para recrear lo que ya sabíamos o para abrir una nueva perspectiva a lo que ya sabíamos. Pero cada nuevo conocimiento es en realidad vinculado estrictamente con los conocimientos existentes. Entonces, como docente, tendríamos siempre que partir de los conocimientos existentes, de qué es lo que sabemos, qué es lo que quisiéramos saber, cuál es la inquietud que tenemos, o generar esa capacidad de pregunta que significaría como movilizar primero todos los conocimientos que la gente tiene y entonces de repente el educador, en lugar de partir por echarse el discurso, un poco como estoy tratando de no hacer ahora, partir de saber qué es lo que la gente sabe, conoce sobre determinado tema, qué ya investigó, qué le interesaría, por qué este tema puede ser algo que le pueda servir, y entonces en ese diálogo el docente, la docente aprende. Y esa famosa frase que muchas veces se repite, que Freire dice, saber que sabemos, saber que no sabemos todo, saber que podemos saber más, es mucho más que solo saber. Es esa metacognición de poder darnos cuenta de cuánto sabemos o cuánto más podríamos saber. Y por lo tanto, cuando Freire, y si hubiera el tiempo, bueno, les invito a leer en Pedagogía de la Esperanza una historia donde él habla sobre la importancia del saber hecho de la experiencia. Creo que es la traducción mejor que podría hacer a Lía me dirá, o Inés, saber de experiencia feito, ¿no? Ese saber de la práctica que deberíamos siempre tomarlo como punto de partida y poder pasar, como dice él, de la curiosidad ingenua a la curiosidad epistemológica. Desarrollar esta idea de no contentarnos con la primera respuesta, sino siempre seguir queriendo profundizar más. Si logramos desarrollar eso, o sea, se desarrollan nuestras potencialidades. Sexta y última cosa, esto tiene implicaciones para la formación docente. La formación docente como proceso de reflexión crítica sobre nuestras prácticas. La formación docente, intercambio entre docentes sobre las metodologías, sobre las problemáticas que estamos enfrentando, sobre la universidad pública y sus desafíos en este momento, sobre la integración entre los contenidos de las distintas asignaturas, sobre cómo las carreras nos pueden significar procesos de formación integral y no simplemente un ejercicio de estudio, entrega de trabajos y de graduación. O sea, esos debates sobre la universidad pública, a partir de las prácticas y de los contextos que nos desafían, son los procesos de formación que los y las docentes necesitamos y nos urge hacer. Por lo tanto, hay que aprovechar y generar espacios para esa reflexión. Y muchas veces el trabajo, el activismo nos impide generar esos espacios de diálogo interdocentes o de aprender incluso de los estudiantes. Termino entonces con esta idea de que Paulo Freire decía que
no siempre podemos ser coherentes en este proceso. Y que, porque la coherencia de hoy, decía, puede ser la incoherencia de mañana. Pero también la incoherencia de hoy puede ser la coherencia de mañana. Por lo tanto, la virtud no es tanto ser coherentes, sino buscar ser coherentes. Entonces ahí es donde Freire nos plantea desafíos fundamentales para buscar ser coherentes entre lo que pensamos, lo que hacemos, lo que queremos, lo que aprendemos y lo que podemos hacer para cambiar. Hay una frase en su libro de conversaciones con Antonio Faúndez, Pedagogía de la Pregunta, que es la última que les voy a citar, donde dice algo que creo que nos dice mucho para lo que estamos discutiendo en este evento. Dice, siempre nos confrontamos con esa certeza ideologizada. ¿Quién cree las palabras? O sea, ni una palabra sobra, ¿no? Siempre nos confrontamos con esa certeza ideologizada, según la cual el estudiante existe para aprender y el profesor para enseñar. Esta sombra es tan pesada que el profesor difícilmente percibe que al enseñar él también aprende. Primero porque enseña, es decir, el propio proceso de enseñar es el que le enseña a enseñar. O sea, ¿cómo aprende uno a enseñar? Enseñando. Segundo, él aprende con aquel a quien enseña, no tan solo porque se prepara para enseñar, sino porque revisa su saber en la búsqueda del saber que el estudiante hace. Las inquietudes, las dudas, la curiosidad de los estudiantes deben ser asumidas por el profesor como desafíos hacia él. Incluso si no se tienen respuestas, si no se tiene ni idea de por dónde viene determinada pregunta que de repente uno mismo ha generado, eso puede asumirse como una aventura creadora, desafiante, súper interesante, en lugar de una aburrida y rutinaria transmisión de contenidos preelaborados. Por eso dice, la curiosidad del estudiante puede hacer remecer la certeza del profesor. Por esto, al limitar la curiosidad del alumno, el profesor autoritario también está limitando la suya. Nuestro amigo Raúl Leis, compañero que estuvo aquí en el Uruguay y que nos enseñó muchísimo, compañero panameño, secretario general del CEAL, nos llama a convertir con estos procesos de educación popular transformadora la capacidad de construir lo que él llama el tiempo de las cosas nuestras. Y cierro con esta poesía. Dice, pronto, pese a todo lo que podamos decir y ver y sentir a veces en situaciones no tan ideales, ¿verdad?, se iniciará el tiempo de las cosas nuestras. Se unirán las manos antiguas, la raíz tribal y negra, los orígenes aborígenes, la mezcla, para levantar la patria grande como un obelisco. Habrá que pararse entonces y tomarnos de las manos y empujarnos, y comenzará el tiempo de las cosas nuestras. Esa es la educación popular liberadora a la que Freire nos llama. Gracias. Bueno, ¿qué decir después de todo esto, no? ¿Cómo empezar? Digo, con esto de traer el pensamiento, incluso a nuevas formas de pensar a Freire y cómo tú lo expresás y lo sintetizás en todo este bagaje que en pocos minutos en realidad nos ha ofrecido Oscar. Abro el espacio de interrogantes, preguntas, sugerencias, comentarios del público. Así que, ¿te animás a pararte? Sí, yo te alcanzo a ver algo. Un momento. Vamos arriba. Bueno. Sí, Qué feo. Bueno, primero, sí. Primero, gracias por el momento. Creo que, no sé, en el transcurso, en los últimos tiempos se ha aprendido a esto, agradecer también estas invitaciones, estos movimientos, ¿no? que se dan los encuentros. Sí, por favor, gurises, no sé, yo
sinceramente, a veces me siento dinosaurio, pero el ruido es como que me perturba. Pero, bueno, eso, gracias. Y también me quedé como también con algunas cosas, ¿no? Lo primero es lo que tú planteas de Elsa, que en el diálogo con estudiantes y eso, los espacios que hemos trabajado, es algo que lo he planteado, pero más desde una reflexión solitaria, ¿no? Creo que en Pedagogía de la Esperanza como que lo rescata esto, y bueno, me parece que está bueno como empezar a ponerlo sobre la mesa, y bueno, es la primera vez que lo escucho, digamos, y por eso también me parece que es súper, que es un aporte sustancial. Y lo otro, que en realidad lo enganché con una experiencia que tuvimos hace poco en el CENUR Litoral Norte, que bueno, gracias a Tomaso vino la Vasca Mansi y a Delia también, con esto del diálogo de vivires, y que me parece, me resonaba mucho con tus planteos, ¿no? Porque a veces al leer como muy por arriba, o ayer lo planteaba, ¿no?, el compañero de Fugman, y también en la mesa que estuve se dio esto de la banalización de repente de los conceptos o de los planteos, porque es una lectura súper fácil, ¿no? Es una lectura accesible que para mí es tremenda virtud porque cualquiera lo puede leer, pero en la profundidad a veces hay como que ser como incisivo, ¿no? O sea, leerlo como más. Y eso, ¿no? Que a veces se hablaba de bueno, cómo se toma a veces a Freire como un eslogan, ¿no? O sea, como... Y bueno, creo que esto de empezar a pensar el diálogo y la coherencia, ¿no? La coherencia interna, nosotros como docentes también. Eso me lo pregunto, me lo cuestiono todo el tiempo, ¿no? O sea, porque es como que de alguna manera también estamos habituados a habitar los espacios desde una manera muy fría, desde lugares, digamos, que no nos mostramos tan humanas ni tan humanos con los estudiantes y las estudiantes, y me parece que eso, como que la coherencia también pasa por eso, por empezar a reconocernos que también a veces somos oprimidos y opresores, ¿no? O sea, transitamos en ese ir y venir y en esa dualidad que está. Así que bueno, en realidad me quedé como con muchas ganas de agradecer, y por eso pedí el micrófono, no quería estar acá adelante, pero bueno, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Muy bien. No, no se la vamos a pasar. Bueno, muchas gracias otra vez para la presentación. Yo tenía una pregunta sobre la formación, porque siempre cuando se habla de formación de docente, de profesor, y nunca de formación de educador. Y vimos ayer cuando fuimos en la cooperativa, que la formación más larga, otra que la formación de los docentes, que están en un contexto institucional, con saberes, el programa y todo, que tiene particularidad, pero la educación puede ser, no sé, me parece que más amplio, sí, por supuesto. ¿Alguien más que quiera preguntar, comentar, contar su experiencia a partir de todo lo que se ha propuesto? ¿Alguien más quiere decir algo? Nos dejó apabullado, Oscar, después de todo lo que dijo. No, está bueno. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Sí? ¿Sí? Le doy primero a Mario y después de decir. ¿Sí? Sí, gracias, Oscar, gracias, Teresa. Gracias a todos nosotros y nosotras que estamos juntándonos para sentir y pensar, diría Falborda, pero en realidad lo dijo antes, un híbrido como es de tierra y agua allá por Colombia. Conversando con Ricardo, comentaba que yo notaba en todo esto
no necesariamente desde los discursos, sino quizás desde los lugares en los cuales nos paramos, la necesidad de una mirada de especie. Y nosotros lo planteamos en parte también en un trabajo que presentamos, que vamos a conversar después, de contemplar la vida social y nuestra relación con el planeta, incluso el planeta mismo, como un proceso de aprendizaje, en el cual nosotros somos unos aportantes entre muchos, y que nuestras acciones, desde el campo de la educación popular o de lo que sea que hagamos, son aportes en un sentido o en otro, o a veces en sentidos contradictorios, en cuanto a la transformación de la sociedad, de nuestros vínculos entre nosotros y de nuestros vínculos con el resto del planeta. Ahí toda la concepción indígena, aquello que Kaplún mencionaba ayer, que le decía el profesor Aymara, sos un amigo, pero no nos entendiste del todo, una cosa así, que tenía que ver con lo mágico desde que se le dice desde la ciencia, pero quizás un aspecto de la realidad simplemente, que digamos tiene que ver con complejidades mucho mayores que incluso nosotros en nuestra influencia moderna nos cuesta mucho captar con nuestra cuestión de división en blanco o negro, cosas claramente definidas, cuando en realidad la realidad es distante de todo eso. Nosotros somos simplemente provisorios creadores de ideas que simplemente intentan acercarse a una realidad para vivir en ella y si queremos transformarla. Era esa la visión que pienso el tema de pensarlo como especie, incluso como planeta. Hay gente que habla de Gaia, pero que nos acerca mucho a la filosofía y a los enfoques de los pueblos originarios, en visión, sin ser seguidista de los pueblos originarios, porque lo tenemos que aceptar como un aporte y un saber, pero también que nosotros tenemos nuestros saberes y nuestro compromiso de construir saberes juntos, cada uno juntos y entre todos. Y lo otro es la constante tensión, y ahí también me vinculaba a la modernidad y a lo anterior, entre creer que el saber es aquello que se puede traducir en términos de lenguaje, cuando el saber en realidad se traduce en muchas cosas, en el hacer, en el saber hacer, en el sentir, y que incluso la transformación no es solamente de pensar y hacer, sino también del sentir, lo cual es mucho más profundo y que tiene que ver con el inconsciente. Podemos hablar incluso a nivel colectivo, que hay vinculaciones de nuestros saberes, discursos, acciones e inconscientes. Ahí ya nos vinculamos a Jung y toda esa gente. Pero digo, simplemente eso porque hay quizás un sesgo moderno que estamos caminando de superar respecto a la tiranía del concepto. Y creo que el aprender es un camino tremendamente más complejo y más implicador de nosotros mismos como personas y como colectivos a los niveles que no controlamos necesariamente. El concepto muchas veces es una ilusión de control y el saber y el conocer y el transformar pasa por mucho más allá de lo que nos podemos representar. Esas son las tensiones que estábamos conversando y que nos pasa a nosotros en la acción y en la vida cotidiana, porque esto atraviesa todos los niveles, desde lo personal hasta lo más grande y colectivo. Disculpen lo largo, pero... Aunque no lo crea, intimida pasar acá. No, queríamos, porque en todo lo que dijo Oscar y leyendo a Freire sobre Vuela, todo su pensamiento es el tema de los sentimientos. Yo pertenezco a la Escuela de Formación de FUBA y hicimos un largo proceso para entender que si no creábamos lazos de sentimiento entre quienes llevábamos adelante los procesos de creación de conocimiento, esto no pasaba. No es posible discrepar hasta la raíz en espacios de confrontación.
la única forma de discrepar hasta la raíz con compañeras y compañeros para construir saberes es querernos. Es un sentimiento que a veces militantes que llevamos un tiempo en la izquierda es medio fulero hasta decirlo, ¿no? Pero para nosotros es una realidad. La escuela de formación empezó a pensar, la escuela de formación de FUBAN, perdón, empezó a pensar cosas nuevas y actitudes nuevas y relaciones nuevas con los colectivos el día que no solo aprendimos a respetarnos, todo eso que viene antes de querernos, pero además a querernos por encima de la discrepancia, y con aquellos colectivos que logramos avanzar algo, que fue una pregunta que ayer hicieron en la mesa de la mañana, es aquellos colectivos en donde hay una relación no solo política, gremial, sino de cariño y respeto. Porque más allá de que nos separemos momentáneamente, volvemos a intentar decirnos lo que pasó entre una y otra separación y lo que nos llevamos y que después descubrimos que estábamos discrepando con lo que había pasado, pero que en su momento no lo comprendíamos. Es muy difícil, estoy de acuerdo, porque el ser político nos transversaliza y nos lleva a imponer lo que pensamos, pero creo que ayer un poco también lo manifesté en la mesa, el ser político no puede estar por encima de nuestro ser educativo, nuestro intento de educarnos y ayudar en la educación de todos los demás. Quería marcar esto del sentimiento, para nosotros fue un descubrimiento, además de decir, esto es una perogrullada, bien, nos llevó 50 años darnos cuenta, pero bueno, por lo menos algo despertó. Gracias. Sí, yo me alegro mucho de esta presencia colectiva y pública de la educación popular. A la salida de la dictadura hubo un movimiento y luego, bueno, estamos viviendo hace mucho tiempo vientos en contra, vientos deshumanizadores, vientos en contra de todo ese tejido de organizaciones sociales. La polis uruguaya tan potente está muy atacada, muy asediada, y está muy asediada en la vida cotidiana a muchas personas, y bueno, y que se revitalice todo esto. Yo soy de la red de ollas, y uno de los desafíos súper difíciles es esto que decía de la construcción de sujetos y de ser más, de tomar la voz. Otros compañeros que ellos normalmente me ponen el rol ese, toman la voz, y en realidad el desafío es construir las voces de sectores que hoy están excluidos, marginados, y esto de lo popular, ¿no? De la economía popular, de la economía de sobrevivencia. Estamos presentes en las cosas que ustedes comieron, que de las redes salieron emprendimientos, y bueno, era eso. Gracias. Compas, una cosa, va a hablar ella y también va a haber el compañero y alguien más, porque cerramos ya el espacio. Está, muy bien. Bien. Hola, buen día para todos y todas. Estoy nerviosa porque es la primera vez que hablo así en un lugar. Mi nombre es Irina y quería agregar cosas puntuales nada más. Que no solamente hay gente que es de la universidad, sino que también venimos con un grupo de compañeros desde Florida, del Centro Regional de Profesores del Centro, que somos estudiantes de primer año de diversas carreras. Y estamos muy contentos de estar acá. Segundo, hacer referencia a lo que dijo él en la presentación. Cuando estudiamos y empezamos con Freire, en realidad este año la mayoría no lo conocíamos, nos costó mucho encontrar información sobre Elsa, que fue parte fundamental en lo que fue el inicio
como pedagogo de Freire, y hasta el día de hoy creo que es difícil encontrar y darle ese protagonismo a las mujeres en la historia del desarrollo a nivel intelectual de los hombres. Es bien difícil aún. Y tercero, no vi quién fue que lo habló, no sé por qué, creo que sos tú que hablaste, de que a una docente le pregunté, ¿acaso no todos somos oprimidos y opresores de alguien? No recuerdo quién fuiste tú. Porque, y a su vez lo relacioné con todas las relaciones de poder que hay en nuestra vida, en la vida cotidiana, como hablaba Foucault, que hay relaciones de poder tanto a nivel educativo, en la familia, con amigos, con parejas. Y bueno, en realidad no tengo mucho conocimiento sobre Freire, no soy una intelectual en ese sentido, pero estoy aprendiendo y bueno, creo que hoy es una instancia más para poder nutrirnos con eso. Así que muchas gracias. Hola, mi nombre es Matías y voy a recitarles un poema. Dice: somos lo que comemos, coqueto acervo para le logramos. En este mundo estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos, al fin y al cabo, solo eso podemos. Caldo que sin prejuicio, este absurdo será sabio, y sin privilegios serán ávidos los colegios y darán desnudo el conocimiento. ¿Cómo puede ser que el querer hacia la pacha y los hermanos no sea suficiente? Por más que diga lo que diga, todo pasa a ser insuficiente. Este demente está perdiendo los dientes y la paciencia, debe ser mi conciencia que está a la deriva. Por más que consiga lo canero, no estará ni mi padre ni mi abuelo. Por más que lo logre, no ocultaré sus males. Y aunque me cobren peaje los crueles mandatarios luciferes y me cuelen sus menesteres del segundo mundo infieles, continúo fiel a mi principio de ser un hombre bueno ante los humanos que al menos están a mi lado. Si consigo dejar de ser esclavo, seguro que algo les hago. Si consigo seguir vivo y prosa sigo escribiendo, seguro que algún día seré bueno. Si consigo seguir escribiendo. Ando cansado con los pies paspados, el culo rosado, y mis ganas de liar han dejado el desarraigo de mi ser mismo. Con este voraz consumo seguro voy a terminar duro. Por más que me traume, me acordé que me arde el corazón. Pasión es lo que me queda, darle pa'lante como sea, porque por más que uno desea, siempre está al alcance de la mano de alguno poner un palo en la rueda. A quien sea que se prepare, por donde ande andaré buscándole, para darle y hundirle en mis dedos el más fiero de los posibles pronósticos, porque para la libertad del hombre bueno hay que saber dónde están los malos primero. Oscar, querido, muchísimas gracias por traer tu palabra y traer presente la historia de Paulo Freire, que es una historia que ha sido muy disputada y reivindicada por nosotras en Brasil, en los tiempos del fascismo, en los tiempos también que se quiere callar y silenciar lo que representa Paulo Freire, no solo como el gran referente de la educación popular en Brasil, pero como el intelectual y el hombre sensible y sentipensante que pensó una época histórica y pensó una región entera o dos o más dentro de esa potencialidad que es nuestro sentipensamiento y nuestros procesos revolucionarios y nuestras ontologías. Yo pienso, y hoy conversábamos en la mañana con Oscar, que Paulo Freire fue una semilla importante para que florecieran otras experiencias de educación popular en el mundo y que no necesariamente se nombran como educación popular, pero fue el momento importante para que pudieran creer que ellos también tenían una potencia creadora dentro de una historia de 500 años en que decían que eran los nadies, como decía Eduardo Galeano en su libro de las venas abiertas en América Latina. Entonces el ser más es justamente todo este proceso que tú nos sistematizaste aquí y permitió tener esta imagen ampliada de que el ser más tiene que ver también con todas esas diversas formas de aprender, como el compañero colocó ahora hace poquito, que hay diversas formas de saber, de aprender de los pueblos, y que aquí también en Uruguay estamos también aprendiendo de ustedes,
de este espacio y tantos otros también como un referente. Entonces era más para agradecer. Muchísimas gracias por esta reflexión sentipensada con nosotras y nosotros. Gracias. Bueno, mi nombre es Jorge, pertenezco a la Organización de Usuarios y Usuarias de Salud del Oeste, que acá habemos muchos, una organización que está trabajando desde el 2004, es un espacio horizontal que decimos un movimiento de salud con base educativa o un movimiento educativo con base de salud. Como nuestro interés es ampliar en nosotros y que todos los habitantes sean sujetos de derecho en la salud, un desarrollo integral de las personas, sobre todo para el buen vivir, y lo cual desde el Vamos ha sido indispensable para nosotros la metodología Paulo Freire, y hemos concurrido cuando se hizo un diagnóstico participativo para tratar de llegar a una democracia participativa, no democracia sin apellido, sino una democracia que amplía la participación de las personas, lo cual hace avanzar la agenda de derechos, porque cuando crece la participación, crece la agenda de derechos, y eso hemos ido desde el Vamos con preguntas y no con respuestas que nadie preguntó. O sea, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que saber y aprender? ¿Con qué actores vamos a trabajar? Y así la gente va encontrando su respuesta, buscando diferentes respuestas, como decía, no una sola respuesta, sino que siempre vamos avanzando en este proceso, que es sobre todo de emancipación de las personas, porque queremos la descentralización política. Y como espacio horizontal interactuamos con las políticas públicas y con la universidad, que no siempre son espacios horizontales como el nuestro. Entonces esto me parece muy positivo, porque la pedagogía, la solidaridad y esta educación para la emancipación de las personas es fundamental para nosotros, pero también es fundamental interactuar con los distintos actores que toman las decisiones en la política pública, y el saber de la universidad también intercambiar con nuestros saberes, que también tenemos un gran capital a partir del conocimiento, y esta zona sobre todo que ha sido pionera en el cooperativismo estudiantil a nivel inicial y a nivel de primaria, con cooperativas que abarcaban todos los estudiantes, los padres y los profesores, y no solamente para beneficiar a un grupo de personas, sino para cambiar los vínculos entre las personas y tratar de generar una educación para educar para la solidaridad y no para la competencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar un poquito este momento, hacer una pausa, pensando que estas reflexiones en realidad lo que nos deben servir es para continuar profundizando en nuestros diálogos críticos desde el día de ayer, lo que vamos a trabajar el día de hoy y sobre todo lo que nos llevamos para hacer en nuestras prácticas. Y efectivamente, como dice Jean-François, son perspectivas, desafíos no solamente para las y los docentes, profesores, sino para todo lo que es el trabajo educativo, incluso pensando que el trabajo organizativo, la labor de dirigente social es un trabajo fundamentalmente educativo. Y bueno, y quería por eso reforzar esta idea de que siempre nos sintamos que tenemos un desafío delante de las relaciones de poder en las cuales ejercemos y estamos viviendo, y que esta perspectiva de la filosofía freudiana sentipensante nos dé la capacidad, la fuerza y la inspiración para los proyectos concretos y las perspectivas de largo plazo con las cuales debemos impulsar nuestros trabajos. Y agradezco entonces a María Elena, Jean-François, Mario, Fernando,
Brenda, Dina, Martín, la poesía, Lía, Pepe, por sus aportes a esta reflexión que van a seguir resonando en nuestros corazones. Entonces, bueno, como hemos estado sentadas y sentados, bueno, sobre todo ustedes, mucho tiempo, les invito a ponerse de pie para que les invito a que cantemos una canción que tiene que ver precisamente con este espíritu de nuestra América. Martí le llamaba Nuestra América a la América Latina y el Caribe, y es una canción de Luis Enrique Mejía Godoy, un homenaje al pueblo nicaragüense en lucha y reprimido ahora, y que la letra que les invito a cantar dice: tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. A ver, sería: tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. ¿Ok? ¿Está? ¿Más o menos? Bueno, el coro polifónico de la Apex en el Congreso del Coloquio viene aquí diciendo: tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. Yo soy de este continente de pájaros insurrectos que en medio de las tormentas su propia vida defiende. Soy indio, negro y mestizo, hijo de un tiempo feroz. Tenemos muchas historias y levantamos la voz. Vamos a ver. Tengo América en mi sangre. Vamos a ver. Tengo América en mi piel. Ojos. Tengo América en mis ojos. Tengo América en mi voz. Marimba, quena y zampoña, flauta de barro y tambor, guitarra de Andalucía que el Caribe la preñó, y millones de habaneras, calipso, cumbia y reggae, boleros, sones y tangos que esta América parió. Tengo América en mi sangre, eso. Tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. Soy de América Latina, que de este lado del mar, hace más de 500 años, lucha por su libertad. Tanto oro se llevaron por la tierra y por el mar. Robaron nuestras riquezas, pero no la dignidad. Tengo América en mi sangre, oiga. Tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi última. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. ¡Vivan los pueblos de América Latina! ¡Viva el pueblo uruguayo! ¡Viva el Apex! ¡Viva Paulo Freire!